Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Desde aquí les mando un gran saludo. Espero en el Señor Jesucristo que estén muy bien. Esos son mis deseos para todos ustedes. Pues hoy voy a hablar del seguimiento de todos aquellos que nos consideramos seguidores de Jesucristo, que lo seguimos, que vamos a la iglesia, vamos a la capilla o vamos al templo, etcétera. Vamos a hablar hoy precisamente de los seguidores de Jesucristo, ¿verdad? Que lo seguimos, que lo buscamos, que vamos a una parroquia, que vamos a la catedral de la ciudad, del lugar, etcétera. Y pues nos gusta seguirlo, nos gusta ir a visitarlo a la iglesia. Vamos a entender poco a poco esas expresiones, esas actitudes que tomamos en el decir que yo sigo a Jesucristo, pues yo lo busco, ¿verdad? Y lo buscamos en una iglesia, lo buscamos en algún templo, en algún lugar religioso, lo buscamos en una imagen y voy a comprar una imagen, me la voy a llevar para arreglarla en un cuadrito y la acomodo bien bonito ahí en la casa, en el hogar, en la oficina, etcétera. Cosas que pues nosotros creemos que eso es lo más elemental, que es lo único. Pero hoy vamos a hablar de eso. Seguir a Jesús no es una señal de amarlo. Pedro lo seguía a todas partes y aún así lo negó. Judas Iscariote comía con él y aún así lo traicionó. Los 12 apóstoles estaban con él en todo momento y aún así lo abandonaron. Cuando fue apresado, condenado y torturado, no es lo mismo trabajar para el Señor que el Señor trabaje en ti. Analicemos nuestra vida. ¿Por qué puedes estar en la iglesia aún así estar perdido? Muchos han llegado a una iglesia, pero no hemos llegado a Jesús. Seguir a Cristo no te hace cristiano, pero amarlo y hacer su voluntad, eso sí te hace cristiano. Hay que recordar y no olvidar jamás y tenerlo muy presente que dice así: no todo el que me diga Señor, Señor, podrá entrar al reino de los cielos, sino aquel que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto está escrito en el libro de la vida y de la verdad, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 21. Ahí está. Es decir, no podemos decirle Señor, 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 aquí estoy, Dios, Señor mío, te amo, le digo mil cosas, le hago promesas y muchas cosas, pero lo más principal tenemos que entender, descubrirlo, darnos cuenta. Y si no lo descubrimos, Jesús se vale de otros medios para que lo descubramos, para que lo comprendamos. Porque no es decir Señor, Señor, no es nada más ir de visita a una iglesia, de ir a la misa inclusive, nada más a misa, pero ¿qué me llevo? ¿Qué logro entender? ¿Verdad? Si yo busco a Jesús, lo busco porque lo necesito, porque me hace falta, porque estoy enamorado de Dios, estoy enamorado de la Eucaristía. Me interesa servir a la iglesia, me interesa servir a la fundación, me interesa servir a la casa hogar para ayudar a los pobres, para ayudar a los enfermos. Ese es el cristiano, el que cumple la voluntad del Padre que está en los cielos. No es aquel que me dice Señor, Señor, y ya llegué papá, aquí estoy. No, aquí lo que tenemos que hacer es convertirnos a la palabra del Señor. En la misa no es suficiente para aprender, para llegar a un proceso de conversión. Yo necesito buscar en la misma iglesia que me enseñen. Hay, no sé, celebradores, hay catequistas, hay gente que está ahí para eso, ¿no? Para ayudar, el sacerdote, etc. Esa es nuestra obligación. Anunciar el reino de Dios y enseñar. En las prédicas
que hacemos a través de Fundación Santiago Apóstol, Asuntos Religiosos, Celebrador Apostólico, con mucho gusto, realizamos las prédicas, es decir, leemos la palabra de Dios que está escrita en la Biblia y que está escrita en el corazón del ser humano, ¿sí? Prédicas, predicar. La enseñanza se va a dar en la evangelización. Yo voy a evangelizar. ¿Qué significa la palabra evangelizar? Significa buena noticia. La buena noticia de parte de Dios que vamos a transmitir, que vamos a anunciar. Esa es la evangelización. En las prédicas leemos el texto bíblico correspondiente y punto. Pero de ahí tenemos que partir a una reflexión, a una homilía, como se hace en las celebraciones dominicales, ¿sí? Y si fuese entre semana, se tiene que explicar lo que leemos. No vamos a caer como literales, nada más la pura letra, ¿sí? Necesitamos entender el mensaje de Jesucristo que nos da para nuestra salvación. Eso es bastante importante. Por eso en el capítulo de Mateo 7 al 21 dice: no todo aquel que me diga Señor, Señor, podrá entrar al reino de los cielos, sino todo aquel que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Entonces ahí está la enseñanza, ahí está la esencia. Yo no puedo leer la Biblia, nada más la leí y ya la cierro. Yo necesito darme cuenta qué me está diciendo Dios, qué me está diciendo a mí en lo personal, qué le está diciendo a un grupo de personas, a una familia, etcétera. ¿Qué nos está diciendo al mundo entero? ¿Qué nos está diciendo Jesús? La palabra de Dios se traduce en que Dios quiere que hagamos algo en su nombre, en un ordenamiento, en un mandato que Jesús nos está dando. No nada más es leer el texto, porque entonces va a ser como palabra muerta. Muy bien, dice el apóstol Santiago: una fe sin obras es una fe muerta. Si yo leo la Biblia, ¿sí? Voy a poner aquí un ejemplo. Yo leo la Biblia, leo un texto bíblico, lo cierro y ya es todo. ¿Qué fue lo que yo aprendí? Nada más lo leí. Cierré la Biblia y quizás me persigné, hice alguna oración. Pero ¿qué estoy aprendiendo de lo que leí? Jesús quiere una respuesta de nuestra parte. Así como nosotros deseamos que el Señor nos responda a nuestra petición. Y Jesucristo nos responde. No nos deja así nada más. Porque Jesús no es mudo. Jesús no es sordo. Jesús nos habla en nuestro lenguaje comunitario, en nuestro idioma. En cualquier lenguaje el Señor se expresa. Así que no es nada más leer la Biblia y la cierro. Ya la leí, porque no es cualquier libro. No es un libro cualquiera. No es una revista. Es un libro sagrado. Es un libro sagrado. Y Dios nos está diciendo que tengamos piedad de los demás, de los enfermos, ¿sí? Del discapacitado, en fin, de todos aquellos hermanos que necesitan de nosotros. Y la palabra de Dios nos tiene que llevar a eso, a dar respuesta a nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Pues el que está a un lado de nosotros, aquellos que nos necesitan, aquellos que necesitan de nuestra ayuda. Jesucristo nos ayuda diariamente, nos fortalece. ¿Y nosotros qué estamos haciendo por aquellos enfermos, por aquellos que tienen necesidades y que día con día lo expresan y nosotros como oídos sordos, yo no oigo nada? Traducido, quizás no me interesa, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos va a interesar buscar a Dios si no nos interesamos en los demás, en los desvalidos, en los pobres, en los enfermos, en los niños abandonados, en los ancianos,
los de la tercera edad, etc. ¿Cómo podemos pensar eso? ¿Sí? Así. Por eso la palabra de Dios nos va a llevar a hacer las cosas, a la práctica, no nada más en una teoría especulativa, sino nos va a llevar a una práctica, una praxis, a practicar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace un deportista? Por ejemplo, uno que juega fútbol, tienen que entrenar mucho para lograr su propósito. Y si no entrenan, pues no lo logran. Tienen que entrenar mucho el futbolista, el deportista. Tienen que entrenar el deporte para poder ganarle al otro equipo, al contrincante. ¿Y cuál es el contrincante en nuestra vida? Es la adversidad. Esos son los obstáculos. Son nuestras ideas que son desviadas. ¿Cómo le vamos a ganar si no nos ilustramos de la palabra de Dios? Si no leemos el texto bíblico y no lo analizamos para que lo llevemos a la práctica. ¿Cómo voy a combatir a aquel que me necesita? ¿Cómo lo voy a ayudar? ¿Cómo voy a combatir aquella pobreza, aquella necesidad, si no busco a Dios? ¿Sí? No busquemos los bienes únicamente de abajo. Busquemos los bienes de arriba, los bienes del cielo, nos dice el apóstol San Pablo. Así que, no nada más me diga Señor, Señor. No nada más puro rosario, puro rezo. Y nada de la palabra de Dios. Nada de aquí adentro. Todo por fuera, todo externo. Entonces, seguir a Jesús nos va a costar. Sí, porque nos van a criticar. Siempre. Nos van a criticar. ¿Qué más? Se nos van a presentar algunos obstáculos. Eso que de por sí se presentan. Pero lo vamos a vencer porque estamos combatiendo los obstáculos. ¿Y cómo lo vamos a combatir? Con esto, con este libro que se llama Biblia, que se llama Palabra de Dios, Palabra Divina, Palabra Reveladora. ¿Sí? Con esto vamos a combatir los obstáculos. Vamos a combatir el egoísmo, la soberbia, la arrogancia. Solamente con la palabra de Dios es la única solución. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Así que Jesucristo es el centro de nuestra vida, de nuestra existencia. Por Él vivimos. Por Él somos felices. Por Él tenemos trabajo. Algunos no tenemos. Otros sí tienen. Pero qué triste cuando se llega a esa arrogancia. A ver el dinero como una idolatría, como que el dinero lo es todo en la vida. Y desconocemos a los demás, al más sencillo, al pobre, el que trabaja de obrero, los que menos tienen, los desconocemos, no los tomamos en cuenta. A veces aparentemente presentamos un ser como humano que no somos. En la mera realidad somos otra cosa. Así que necesitamos nosotros entender que para seguir a Cristo tienes que dejar todo eso que te afecte o que afecte a otros. Tienes que dejar tu egoísmo, tu soberbia, tu avaricia, tu división, tu arrogancia. Eso tienes que dejarlo. Porque para seguir a Cristo eso no funciona. Cristo lo aparta. Atrás de mí. Apártense de mí. Entonces ahí está. Jesucristo es el camino y es la verdad y es la vida. Ciertamente que como seres humanos somos imperfectos. Somos egoístas, somos soberbios, somos bien chocantes, presumidos. ¿Qué más? Arrogantes, prepotentes y todo eso. Y no sé qué, y ya lo que haga falta y se lo ponemos después. Entonces ahí está. Todo eso negativo no nos va a ayudar a nada. Si despreciamos a un pobre, a un enfermo, a un anciano, ¿qué logramos? Vamos a lograr que vamos a caer nosotros. Y ellos van a subir más que nosotros. Dios va a tener compasión de ellos. Cuando vamos a bendecir,
vamos a obtener un favor del que está dando la bendición, así como el que la recibe. Pero el que da la bendición de manera externa, no lo hace con la sinceridad de su corazón, su bendición no tiene sentido para nada. Sin embargo, el otro, que fue menospreciado, que fue humillado, que hacemos diferencias, eso no nos va a servir para nada. ¿Sí? Entonces, Jesucristo es un Cristo de piedad, de misericordia, de amor, de paz, de lucha. Y si nosotros estamos luchando, vamos a luchar con Él, pero en su nombre, no en nuestras ideas. Para poder avanzar, para poder lograr y hacer de nosotros una institución fortalecida, necesitamos llenarnos del Señor. Primeramente la humildad. Jesucristo dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprendamos de Él, porque es un mandato que Él nos da. Aprendamos de Él a ser humildes de corazón, no humildes a medias. ¿Sale? Bien, hermanos, pues ahí les dejo este pequeño video, esta cápsula de reflexión que se llama Los seguidores de Jesús. ¿Quiénes son los seguidores de Jesucristo? Que Dios me los bendiga, les mando un saludo y un abrazo fraternal, la paz de Jesucristo y que la paz esté con ustedes. Que así sea.